directora departamental directora general de obras de la Comuna Canaria. Bienvenida, gracias por venir. Bueno, Lucía, cuéntale, primero que nada, vamos a presentarte frente a los televidentes, acá en La Piedra y los alrededores donde estamos. ¿Escuchaste dónde salimos? Sí, por todos lados. ¿De dónde viene Lucía? ¿Dónde nació Lucía? Nací en Salto. ¿Sos salteña? Soy salteña. ¿A qué tal? Sí, salteña. ¿Y a qué edad te viniste de Salto? Me vine bastante joven, digamos. Me vine en el año 89. ¿Pero qué edad tenías más o menos? Y tenía 20. Ah, bueno, tu infancia fue toda en Salto. Toda ahí. ¿Tu juventud? Por supuesto. Ah. Y sobre todo por los estudios, digamos, ¿no? Para darle continuidad, me trasladé a Montevideo, pero mi familia, mis padres y hermanos siguen viviendo en Salto, por lo tanto los visito y los recuerdo. Son parte de mi vida, mi memoria de todos los días, ¿no? ¿Qué recuerdos tenés de Salto? Más lindo. Ah, de lo que vos quieras. Me encanta el Saladero, que es un barrio que justamente toma su nombre porque está ubicado al lado de lo que era el viejo Saladero, ¿no? El actual frigorífico. Ajá. Sobre la costa, y ahí pasé mi infancia, porque de ahí son mis abuelos paternos, digamos. Un barrio precioso, ¿no? De calle de Tosca hasta el día de hoy. Barrio muy marcado en Salto, porque en Salto hace un tiempo atrás, voy a usar una terminología que no se usa comúnmente, pero bueno, estaban muy marcadas las clases sociales, así. Había una alta clase social. Es un departamento que históricamente, cuando uno se presenta, no, dice de Salto a diferencia de Paysandú, donde se entreveraba un poco más. Sí, también Paysandú con una característica de desarrollo mucho más industrial, ¿verdad? Exacto. También. Pero eso no significa, me parece que hay de todo, digamos. No, pero marcado, gente muy trabajadora también. Y bueno, y lamentablemente en el último tiempo hemos estado medio en la prensa por algunos sucesos que bueno, pero hay gente muy trabajadora, y hay mucho todavía por hacer y por transformar en Salto. Como yo no lo decía que no lo vieran por trabajadores, sino que yo recuerdo cuando trabajaba en Publicartel hace 30 largos años atrás, que nos pagaban la comida y todo lo demás, y había un determinado restaurante bien marcado, había unas zonas bien marcadas. Uh-huh. Pero bueno, mejor que haya crecido. Ahora tenemos a Lima por allá. Ahí está Lima por allá de intendente, efectivamente. De intendente con una problemática compleja allí. Sí. Le ha tocado primero desde el punto de vista político. ¿Lo conocías, institucional. Lo conozco. Sí, lo conozco. Digo, no de ahora, de antes. Sí, lo conozco de antes. Pero bueno, yo creo que están intentando resolver las cosas como debe ser, con diálogo y con mucho respeto, ¿no? Lo que importa es que realmente se brinde el servicio y el trabajo a la gente. ¿Militabas en Salto? Militaba en Salto. ¿Era frente amplista allá? Sí, mis padres eran militantes, y mi padre particularmente destituido en el año 68, cuando la huelga de los bancarios, ¿verdad? Con las medidas prontas de seguridad. Y eso marca, ¿no? Las historias marcan un poco. ¿Tenés hermanos? Tengo hermanos, tengo una hermana y un hermano. Mirá, están allá. Están una hermana en Montevideo y un hermano allá. Soy la menor. ¿Estudiaron más o menos? Todos, sí. Y el que no trabajó siempre, ¿no? La cultura del trabajo de los vascos es muy fuerte. Digamos. ¿Descendencia vasca? Sí, tal cual. Mirá qué bueno. Así que vos fuiste uno de los tantos que emigran jóvenes a Montevideo a estudiar. A estudiar. Un poco de impulso también de mi madre, que decía que bueno, que había que abrir un poco de horizontes. Vine a estudiar, a terminar una carrera de abogacía que había dejado hasta tercer año en Salto, y un primer año de profesora de historia en el IPA en Salto. Ah, mirá. Y vine a terminar eso en Montevideo, y me fui enganchando en trabajo social, y terminé dejando los estudios de Derecho y del profesorado de Historia para pasar a hacer trabajo social, que finalmente lo terminé, y ejercí la profesión hasta hace unos años atrás. ¿Te enganchaste a militar en Montevideo, en la interna del frente? Bueno, sí, un poco. Más en lo social, digo, ¿no? Sí, pero es una vocación que se tiene, ¿no? Que son esas cuestiones que uno ni siquiera se da cuenta cómo las fue internalizando, forman parte de uno, ¿no? ¿Estuviste trabajando en algún ministerio a nivel nacional? Estuve trabajando en el ministerio. De hecho estuve trabajando a partir de 2005 vinculado al Ministerio de Vivienda. ¿Al Ministerio de Vivienda? Ajá, al Ministerio de Vivienda. Primero en el programa de integración de asentamientos irregulares, que hoy es el actual programa de mejoramiento de barrios. Trabajé unos cuantos años ahí, después trabajé directamente en la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio. Y cuando vos trabajabas en el ministerio, ¿trabajabas de cara para todo el país? Sí, es verdad. ¿Cómo te encontrás ahora, de directora de obra, en Canelones, que es complejo? Porque el Canelones, los canarios decimos que es un poco el reflejo de todo el país acá. Sí, es complejo, pero es riquísimo, ¿no? Tiene una heterogeneidad
desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de las identidades, de las biografías, que lo hace muy interesante. Y lo que encontré además es un equipo de gente a nivel de gobierno departamental que lleva un tiempo caminando juntos, y eso hace a una fortaleza también para la construcción de la propuesta de gobierno departamental. Y me encontré además con equipos a nivel de la Dirección General de Obras, desde el punto de vista técnico fortalecido, con una capacidad de planear y de pensar el trabajo y el desarrollo en consistencia con los lineamientos del intendente, que hacen la tarea menos compleja, digamos, mucho más compartida. Y realmente me gusta mucho, la verdad, estoy muy encantada de estar acá, muy contenta de estar acá. Renueva las fuerzas, digamos. Una dirección de obras en un Canelones multicomplejo en cuanto a tu papel o a tu dirección o la dirección que tú te encargas de dirigir, pero que hay un equipo de gente trabajando allí, como tú decías. En cuanto a que hay miles de kilómetros en caminería rural y muchas rutas que atraviesan el país, que todas atraviesan por acá. Canelones está atravesado por rutas nacionales y la producción entra también por Canelones, ¿no? Cuando va sobre todo hacia el puerto. Tenemos el puerto y además tenemos el aeropuerto en Canelones particularmente. Lo cierto es que ahí hay un conjunto, por un lado hay capacidades técnicas instaladas que se fueron constituyendo a partir del 2005, con un plantel de profesionales bien importante y muy comprometido, pensando el territorio y trabajando en conjunto con otras direcciones y sobre todo con los municipios, pero también hay un conjunto de funcionarios, de operarios, de maquinistas, de capataces regionales que realmente sostienen muchísimo el trabajo, ¿no es cierto? Y se comprometen y bueno, y estamos... A mí me parece que dando la señal fuerte de eso, ¿no? Esto exige generar un concepto de servidor público y sobre todo aquellos que están en contacto permanente con la gente, porque su trabajo es en la calle, valga la redundancia, no solamente se la hace, se la mantiene, sino que además ahí se desarrolla, que es bien importante. Pero tiene, sí, esas características, ¿no? Nosotros tenemos zonas del departamento que tienen un peso desde el punto de vista de la caminería rural muy importante, y es muy menor la incidencia que tienen las plantas urbanas, pensemos, ¿no? En el noreste o en el Santoral mismo, ¿no? Tala, Migues, Montes, San Antonio, San Jacinto, donde el peso de lo rural es muy fuerte, incluso en la caminería, para pensarlo desde la dirección. Zonas que tienen un desarrollo urbano que ha crecido en densidad y que es muy fuerte, y además muy pegadas también dentro de lo que uno pueblo también considera metropolitano, que es La Paz, Las Piedras, ¿no es cierto? La misma Canelones tiene la característica de una ciudad de la costa que ha crecido exponencialmente, ¿no? Cerca de los 120.000 habitantes, y todo un desarrollo turístico vinculado a la ciudad de la costa y Costa de Oro muy importante. Todos los municipios que se desarrollan sobre el eje de Ruta 8, en un crecimiento desde el punto de vista logístico e industrial, que van generando también mutaciones a las identidades de esos territorios, ¿no es cierto? Bueno, en ese marco tenemos que trabajar y en ese marco le tenemos que dar las mejores respuestas. En eso venimos trabajando. ¿Cómo haces, vos que venís de instalarte ahora en Canelones, ¿verdad? Ya hace un tiempo que estás, pero en esta realidad canaria, con una descentralización, algo que es nuevo en el país, votada por ley, y que hay que trabajar con 30 realidades diferentes, porque no es lo mismo Migues que la propia La Paz que tú nombraste, o la ciudad de 18 de Mayo, o San Antonio, que entrevistábamos el otro día al alcalde, o incluso San Ramón, o yo qué sé, hay tanto, o la costa. Sí, ¿Cómo has ensamblado esa política departamental, pero descentralizada, sin que sean gobiernos aparte? Por supuesto, sin que sean porque gobiernos. Brazo, es difícil. Absolutamente. Yo creo que hay una realidad, que es un dato de la realidad, y hay un escenario de diálogo político y de buen relacionamiento, que es lo que permite que efectivamente esta descentralización se vaya consolidando. Lo decía el intendente Orsi hace muy pocos días, ¿no? En una entrevista que le hicieron también en un informativo. Hay un buen diálogo
político, hay mucha madurez, y lo que estamos haciendo y lo que hacemos permanentemente es recorrer el territorio y estar en cada uno de los municipios dialogando con los alcaldes o alcaldesas, con los consejos municipales, con las organizaciones sociales o las organizaciones de productores, para construir las prioridades. No hay recetas, lo que tiene que haber es capacidad de escucha y sobre todo una dirección clara que la marca el programa del departamental y el intendente, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo. Algo similar a lo que se hizo, por ejemplo, ayer o anteayer en Camino Cuchilla Sierra. Exacto, en Perugorría. Perugorría. Ahí en Camino Perugorría lo que tenemos es... A ver, para los parroquianos acá a la vuelta, es del portal para adentro. Lo van a ubicar ahí, el portal para el fondo, comunica con la 36. Exacto, en la 36 con la 5. Con la 5. Ahí hay más de 200 familias que residen sobre ese camino. Lleno en la escuela son 72, productores hortifrutícolas, la mayoría, con una escuela que tiene 36 niños ahí, todos de esa zona, además nos contaba la directora, que une estas dos rutas nacionales, pero que es un camino donde sale la producción, ingresan insumos y comunican La Paz, Las Piedras, y también con el resto del área metropolitana. Y ahí habría, yo no los conté y no conté después la planillita donde cada uno puso su correo electrónico o su teléfono para poder mantener un vínculo de comunicación fluido, pero habría más de 150 personas, fácil. Estaba lleno. Y ahí lo que planteamos fue la obra que se inicia, que ya inició esta semana, son 5,5 kilómetros de un camino, primero que va a tener el mismo ancho, que va a ir en carpeta, que va a mejorar las condiciones de transitabilidad, que va a mejorar las condiciones de seguridad para los vehículos, para la producción, que genera trabajo y que genera riqueza, pero también para los peatones que transitan, que son unos cuantos, que son importantes porque ahí residen y ahí desarrollan una parte de su vida, con la escuela, ¿verdad? La salida a tomar el ómnibus, la conectividad con las piedras, con un cambio bien importante en la alcantarilla. Se va a utilizar un sistema que se viene utilizando en el gobierno de Canelones desde el periodo pasado, que son las dovelas, que mejora las condiciones. ¿Cuál? La dovela es un sistema de piezas prefabricadas que va a suplir las alcantarillas que hoy están, que son un cruce importante en el camino y que generan después, frente a eventos climáticos o caudales de lluvia como los que hemos tenido, problemas importantes. Esto lo va a resolver con una senda peatonal que va a permitir... ¿Parecido a lo que se está haciendo ahí de Suárez para adelante? Claro, bueno, ahí es un puente que está haciendo, la vereda peatonal sobre la ruta, por sobre la 74. Eso lo hace el ministerio. Eso lo está haciendo el ministerio. Nosotros tenemos un proyecto de eso. ¿Pero algo similar? Eso es un tramo más pequeño que está sobre lo que va a ser, digamos, esta dovela, esta solución hidráulica que se da al camino, pero un planteo que hicieron los vecinos ese día, tú lo viste, era justamente de pensar las posibilidades de generar una senda peatonal, sobre todo para la gurizada que va a la escuela. Bueno, vamos a analizarlo. Hoy tenemos asumido este compromiso que estamos cumpliendo, que es elevar el estándar de pavimento de esta vía y solucionar los problemas hidráulicos que tiene. Lo mismo... Para que me ubique, hablando del mismo tema de Cuchilla Sierra ahí. ¿Parecido a lo de Cuatro Piedras? Parecido a lo de Cuatro Piedras. Lo contaba la maestra, la directora de la escuela. Yo conozco a zonas, estuvimos peleando. Vive en Cuatro Piedras. Y cuando ahí los vecinos decían, bueno, ¿qué va a pasar cuando la obra llegue más frente a mi portera? Digamos, voy a poder salir, ¿cómo hago? Voy a tener una entrada provisoria. Y la maestra dijo, bueno, que ella vivía sobre Cuatro Piedras. Había una vivencia concreta, una experiencia. Y lo compartió y no lo recordaba como que fuera problemático. Acá lo que importa es ir informando a cada uno de los vecinos, a medida que avanza la obra, en qué plazos, para ir previendo las soluciones alternativas mientras esta obra se ejecuta, que tiene una estimación de 3 meses, pero que por supuesto tiene un más menos de acuerdo a las eventualidades del clima, la nota, digamos, ¿no? Por cuenta nuestra, como comunicador, y dijimos alrededor de unos 5 meses. Sí. Aproximadamente, entre pito y flauta. Si es menos, mejor. Porque siempre la gente espera. Me dijeron 3. Claro. Casi 91 días. Pero nos comprometimos eso, ¿no? A tener una instancia periódica de encuentro, que ahora lo vamos a hacer dentro de un mes y medio, cuando estemos casi al 50% de avance de los trabajos. Pero más allá de eso, una comunicación fluida, avisándoles, informándoles, teniendo la escuela incluso como un centro de referencia de cómo evolucionan los trabajos. ¿Cómo continúan las obras en la costa? Que si bien están allá, están un poco lejos, esa es la otra parte de Canelones, la mayoría de esta gente, los que vivimos acá, usamos la costa. Sin duda. Porque son nuestras playas. Sí. Más allá que hoy se haya transformado en ciudad, y nos genera ahí durante años de desidia que hubo,
Bueno, los Pozos Negros, había una amplia contaminación. ¿Cómo va el tema con OCE y con la comuna? ¿Cómo va caminando? Bueno, ahí son dos cosas que están en marcha. Un préstamo del BID. Exactamente. ¿Y el otro? El financiamiento a través de los recursos presupuestales y algunos extrapresupuestales que vienen del fondo. Ahí viene una obra. Una mega obra, ¿no? Es una mega obra, pero que no es una obra, ¿no? Más que una mega, no es una, son varias obras porque están etapabilizadas de acuerdo a las unidades territoriales en que se dividió este proyecto integral de vialidad, drenajes pluviales y saneamiento. Hay una zona que ya está finalizado el trabajo y que cuando en algún momento mostrábamos, yo lamentablemente no lo traje hoy, pero si uno ve en el evento climático de agosto los reclamos donde se concentraron, va a ver que efectivamente en la zona donde la obra está culminada no hubo reclamos, funcionó correctamente, es una obra que dio solución. Esa es la prueba de fuego. Absolutamente. Lo mismo que en la zona de Montes de Solimar, de Médano de Lomas, que se hizo una intervención adelantando el abastecimiento que fue denominada por cuencas, porque se trabajó por las cuencas hidráulicas, ¿verdad? Y se trabajó en todo el sistema de drenajes y en la pavimentación de calles principales y intermedias, funcionó perfecto. Donde hubo complicaciones y situaciones críticas que se atendieron en forma inmediata y que estamos resolviendo, son las zonas donde la obra está hoy en ejecución, ¿verdad? Una obra compleja, porque como tú lo decías, una ciudad que no tuvo planificación durante décadas, construida en una zona de dunas, bueno, tiene además, donde ya está construido, uno va con los servicios de infraestructura, nada más y nada menos, obviamente se generan dificultades, interferencias que se resuelven. Algo que estuvo vinculado también ¿cómo que llama? Al reaforo, no. Cuando se hizo la vista aérea, como él. Sí, del reaforo, la actualización catastral. La actualización catastral, eso fue lo que debí decir que no me salía. La actualización catastral, porque ahí también, de repente cuando se planeaba una obra, se iba a un terreno que estaba baldío, pero resulta que ahora no era tan baldío que estaba. Sí. Hubo también una regularización bastante de la costa. En estos momentos va todo en paquete, digamos. Sí. Pac. ¿Cuándo creemos que se termine? Mirá, Mazo. Ahí tenemos la meta que para fin... Las obras no se terminan nunca, siempre hay obras para hacer. Sí, por supuesto que sí, Pero lo más grande. Bienvenido sea, porque eso implica que estamos cubriendo nuevas necesidades. En el marco de que sean obviamente definición de prioridades, pero lo cierto es que para fin del periodo la meta es que estemos en los 3/3 de ese proyecto. De este periodo. O sea que dentro de 3 años estar dentro de... Los 3/3 de lo que abarcaba en su totalidad esta obra, que estamos hablando aproximadamente de unos 300 kilómetros, hoy ya estamos superando, 120 son solamente las zonas ya terminadas, y no estamos incluyendo dentro de estos partes de Lagomar Sur y de Solimar Sur que ya están asfaltados y que ya tienen resuelto su sistema de drenaje, por eso estamos iniciando trabajos al norte de Solimar y al norte de Lagomar. Y inicia la obra también de drenajes y de pavimentación en San José de Carrasco, así que vamos a cumplir con esa meta. Pero eso es Ciudad de la Costa. Hay obras en todos los municipios. Échele. Tenemos un proceso iniciado a fines del año pasado, que lo inició la Dirección General de Obras y que le hemos dado continuidad poniendo el pie en el acelerador en estos últimos meses, que es la definición de proyectos de obras de mayor porte, de obras nuevas de infraestructura, en el marco de lo que conceptualmente se ha denominado la consolidación barrial. Son unidades territoriales que son urbanas, que tienen densidad de población, que tienen gente que necesita de los servicios. Me estoy perdiendo. Por ejemplo, Camino Andaluz, que hay varios barrios. Exactamente. Ese tipo de esquema. Ese tipo de esquema. Que implica, Villanelli acá, que lo tenemos medio que van apareciendo. Villanelli, Villa Juanita, Pueblo Nuevo, que son parte de las prioridades que ha fijado el Consejo Municipal de Las Piedras y que hoy están en la etapa de formulación de proyecto ejecutivo. Esto significa que esas prioridades se están llevando por parte de la oficina técnica a planos concretos de soluciones hidráulicas, solucionar los drenajes, que es vital, y solucionar los pavimentos más adecuados para el tipo de tránsito, para garantizar la seguridad de la gente que allí reside, y que efectivamente después podamos poner sobre la mesa del Consejo Municipal para definir por dónde arrancamos, que establece un orden de prioridad el inicio de los trabajos. Eso también está muy vinculado, por lo menos lo he palpado y algo manejo del departamento, con mucha
iluminación nueva. Por supuesto. O sea, tenemos, un paquete, ¿no? Es un paquete. Las obras tienen la integralidad desde el punto de vista de la dirección, de que estamos hablando de drenajes, pavimento y alumbrado. Eso en un concepto además de ciudad segura también. Y en alumbrado además estamos en una etapa de finalización de un pliego de licitación que además se presentó ante la Junta Departamental, que tuvo por mayoría la anuencia y que esperamos que ya en noviembre esté publicado, donde incluye dos cosas fundamentales. Una es llegar al 100% de la iluminación de las plantas urbanas del departamento, con unas 20.000 luminarias nuevas, adicionales a las 45.000 que ya existen. Estamos hablando de las plantas urbanas, estamos hablando de esas 5 o 6 manzanas que se arman un pueblito por allá, por acá. Planta urbana de cada uno de los municipios. Y por otro lado, el cambio a una tecnología que nos reporte ser mucho más consistentes desde el punto de vista de las políticas de eficiencia energética, porque estaríamos pasando del sodio a la iluminación LED. Entonces, eso está menos costo en el consumo también. Por supuesto que reduce el consumo. Por supuesto que reduce el consumo. Calidad y consumo. Exactamente. En estos crecimientos que a lo mejor, la verdad que te lo tengo que aprovechar, no sé si te corresponde, pero yo creo que sí. ¿Cómo pasa con las zonas urbanas del departamento, particularmente aquellas de grandes ciudades? A excepción de la costa, que eso se está tomando en cuenta con el tema OCE, saneamiento. Sé que en el Parlamento, en el último presupuesto a nivel nacional, si yo no me equivoco, se había aprobado para esta zona, La Paz, Las Piedras, Progreso y 18 de Mayo, una zona de bombeo para un futuro instalación de conexión con Punta Yegua. Cuando se hace una obra, ¿se tiene en cuenta eso? A ver, nosotros cada vez sé que esa parte, ¿no? Sí, por supuesto, pero los proyectos y los planes de obra de la Dirección General en el marco de los acuerdos que se constituyen con cada uno de los municipios, tiene que leer ese territorio en forma integral, y eso implica tener en cuenta los servicios que tiene hoy, fundamentalmente saneamiento, agua potable, energía eléctrica, digamos, fibra óptica, gas en algunos, primero por las interferencias y segundo porque si eventualmente alguno de estos servicios todavía no estuviera o tiene planificado recambios o extensiones, tienen que ser incorporados para que seamos eficientes en la administración de los recursos. Así que eso es parte de una lógica de coordinación y de articulación con los organismos públicos que es permanente. Eso es permanente. Además de que tenemos una unidad de trabajo en la vía pública mediante un decreto que se aprobó en el año 2011 que regula lo que estas empresas públicas, a través de empresas que contratan, realizan en los territorios, en este caso de Canelones, ¿verdad? Me perdí. 2 relacionamientos con las empresas públicas. Sí. Uno que tiene que ver con el plan de obras de la propia Intendencia de Canelones, en acuerdo con los municipios, para ver los servicios que existen de estas empresas públicas en ese territorio, que van a ser cambiados o que van a tener extensiones, de modo tal de ser consistentes. Si nosotros vamos y pavimentamos, y después viene OCE a hacer una extensión de saneamiento, es un uso ineficiente de los recursos, además y queda parchado mal. Queda mal, por supuesto que sí. Entonces, lo que se hace, previamente se coordina. La Intendencia va a hacer esta obra. Ustedes aquí, que no hay saneamiento, que hay previsto una extensión de saneamiento, podemos acompañarla en el tiempo para que la obra sea coherente y consistente en la administración de los recursos. Eso es un escenario de coordinación. Otro escenario de coordinación que tenemos con las empresas públicas tiene que ver con establecer reglas del juego claras para la realización de sus trabajos, de los que son de su estricta competencia. La fibra óptica, los cables subterráneos de UTE. Lucía Echeverri, dígame. Te puedo asegurar que tenemos lío en todo Canelones con los trabajos particularmente de OCE. Por supuesto. Porque viene rompe. Me tengo que sonar ahí porque tengo una gripe mayúscula. Y le preparo un mate. Y preparamos una tandita. Preparamos una tandita porque así le damos un respiro a la directora que viene hablando bastante. No, y te la dejo picando acá, mientras te tomas el mate y vamos a una tanda. Pero no hay quien no esté enojado, yo iba a usar otra palabrota, no hay quien no esté enojado con OCE porque viene rompe. Y después se tiene que hacer responsable los municipios. Comúnmente a veces no tienen unidades de bacheos locales, porque eso está muy atado a que no hay una política general, y les cuesta enormemente tapar ese pozo que hizo OCE.
Y lo hace, y lo sigue haciendo. Es más, estando nosotros en el Consejo Municipal y alguna suplencia que hicimos del alcalde acá, nos costaba, tenía los teléfonos, nos costaba enormemente que viene a arreglar. Y hay una política que es, no sé, nacional, por lo menos para con Canelones, que es lo que yo conozco, que me hago responsable, que hay una desidia por parte de Dios. Viene, corta, rompe, se fue, patalean, suben los teléfonos, se llaman y no lo arreglan. Si hay alguna solución nueva, me la decís después de la tanda. ¿Cómo no? Los líos que la gente se termina enojando con los municipios de turno donde estamos llegando, o los 30 que puedan estar por ahí, y por supuesto que el que termina pagando el pato es la Intendencia Municipal de Canelones. Sí. Pues la gente dice, mirá el pozo que tiene ahí. Sí, es así, es así. Lo que hoy estamos nosotros avanzando para que efectivamente esto se resuelva, y que yo, digo, no me corresponde, pero yo creo que no es desidia del organismo. Lo que sí sucede es que OCE no ejecuta con sus funcionarios, fundamentalmente contrata empresas, ¿no es cierto? ¿Pero no hay fiscalización de la empresa? Claro, ahí sin duda hay que mejorar los mecanismos de contralor, pero no obstante eso, que es una medida que tomará OCE si entiende que le permite resolver los temas, nosotros lo que le estamos planteando hoy por hoy ante la situación de que la reparación de estos baches se demora en el tiempo y eso genera que el problema se agrave, es la posibilidad de llegar a la concreción de un convenio por el cual establezcamos los costos de la reparación según el tipo de pavimento que se afecte, y que ese costo sea trasladado mediante recursos que transfiera OCE para que la Intendencia se haga cargo de la reparación en tiempo y forma. Sería mucho más rápido, pero además también nos permite que frente a esa situación del reclamo tengamos capacidad de respuesta inmediata. Nosotros acá cuando recibimos esos reclamos, lo primero que hacemos es trasladar y tener instancias de diálogo y de sensibilización con OCE, que lo entiende, lo comprende, pero que tiene que accionar sobre las empresas que contratan. Nosotros queremos acortar ese camino porque entendemos que es el que nos va a permitir atacar esta situación de raíz, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos en las etapas finales de la concreción de este convenio, con esa diferenciación de costos, pero no es lo mismo cuando estamos hablando de un corte en un tratamiento o en una carpeta que en un hormigón, que nos pasa. Sí. ¿Verdad? Bueno, entonces estamos hoy transfiriéndole para que lo evalúen los costos de los tipos de pavimento, la reparación de los mismos, y sobre la base de eso asumir la Intendencia la reparación. ¿Tenés una idea muy general de la cantidad de kilómetros que tenemos, no de área rural, sino en el área urbana, como para trabajar, para que la cual tu dirección es la responsable? Sí, Canelones tiene en total 2.900 largos kilómetros de pavimentos urbanos. 2.900 kilómetros largos. Sí. Puedo hacer una sugerencia, 3.000. Y algo, 3.000 casi, de kilómetros en pavimentos urbanos. De estos, además, estamos hablando que el 30% son pavimentos firmes, y cuando hablamos de pavimentos firmes hablamos de tratamientos, carpetas y hormigón, el resto es tosca, y tenemos unos 5.000 kilómetros de caminería rural. A esto, además, puede que en algún documento incluso lleguen a ver en el entorno de los 8.000, porque a veces se consideran también los que son servidumbres de paso, ¿verdad? Que también están en el medio rural, que ahí estamos cerca de los 3.000 y algo. Ese es el escenario en el que ¿Maquinaria para trabajar todo eso? Hoy tenemos una maquinaria que tiene sus años, ¿verdad? Que se ha reparado, más allá que en el 2013 se hizo una compra importante de maquinaria, que no es suficiente además para poder atender esta cantidad de kilómetros que tenemos, pero que además hemos estado reforzando, y de hecho hoy la Intendencia ya hizo una adquisición que está en el entorno de los 8 millones de dólares de nueva maquinaria, efectivamente, que esperemos que esté saliendo del Tribunal de Cuentas ya el expediente, de modo tal de que ya se puedan emitir las órdenes de compra, porque acá hay maquinaria que sabemos que quienes fueron adjudicatarios, las firmas adjudicatarias la tienen en el país, y otras que la deben de importar, y nosotros necesitamos que eso llegue lo antes posible. Y ahí estamos hablando de que vienen 12 motoniveladoras, vienen 23 retros combinadas, vienen 6 retros sobre oruga, 12 camiones, camión regador. Estamos hablando de un refuerzo al parque de maquinarias existente que nos va a poner en una posibilidad de aumentar la capacidad operativa y de respuesta, tanto para el mantenimiento ordinario que se hace en las plantas urbanas como para el mantenimiento en la caminería rural, que además hoy
hoy te estoy diciendo, en el transcurso de este mes de octubre, estamos definiendo conjuntamente con todos los municipios la planificación del mantenimiento de caminería rural para el año que viene, ¿verdad? Ajá. Con participación de la Agencia de Desarrollo Rural, de la Intendencia de Canelones, ¿verdad? Que está el ingeniero Matías Carámbula ahí, y con la Secretaría de Gobiernos Locales, con Juan Tom, y con cada uno de los consejos municipales, la Sociedad de Fomento Rural, las sociedades agrarias, las organizaciones sociales. De hecho, acá va a haber el 25 de octubre una reunión en el club del Colorado, donde se van a poner la que dijeron allí. Exacto, las prioridades para que efectivamente en noviembre tengamos ese plan cerrado y podamos estar en los primeros meses del año, que son meses importantes para trabajar sobre todo en la caminería rural, por una característica estacional, digamos, climática, avanzando en los trabajos de mantenimiento de la caminería rural. ¿En qué quedó, que yo le perdí el hilo, aquel impuesto que le había generado el gobierno nacional a los grandes productores para atender la caminería rural? ¿Eso logró la oposición derogarlo? Sí. O sea que digo para refrescar esto, ¿no? El CIR famoso, ¿verdad? Sí, se derogó. Yo creo que hay una... digo porque después se reclama, hay que hacerlo. Sí, eso será un tema que deberá... que se sigue, ¿no? Creo que conversándose a veces en algún escenario del Congreso de Intendentes, pero yo creo que todas las intendencias tienen costos bien importantes de mantenimiento de caminería rural, ¿no? Y de hecho lo hemos visto, han salido también varios intendentes en la prensa a raíz de las emergencias climáticas del 24 de agosto en adelante, porque hay afectaciones importantes producto de ese caudal de lluvia, y hay que salir a reparar. Eso implica reasignar recursos. Televidente, sí. ¿Quién anda por ahí? Discúlpeme. ¿Quién anda por ahí? Sí, Roberto. Roberto, pregunta Roberto a la directora. No, que te iba a decir que le hagas poner el micrófono frente, que no se siente nada de lo que habla y es interesante la señora. ¿Está muy bajo, Beto? El micrófono es ahí. Pero dice que está bien de volumen. No se siente nada de lo que habla. Bueno, Gracias. gracias por el apunte. Ta. Estos son televidentes preocupados, ¿viste? Sí, perdón, es la falta de costumbre. No, a lo mejor estaba medio bajo nada más. Repasemos entonces, hay una plata que se iba a invertir en caminería vecinal que se le fue quitada al gobierno nacional. No es que se le quite, yo lo que digo es... No, en su momento. Exacto, eso no, finalmente en su momento, no cuando se echó aprobó, para atrás, exactamente, eso hubo no que se sacar aprobó. dinero de otros lugares para invertir Exacto, ahí para hacer ese mantenimiento, exacto. que son como ¿cuántos kilómetros dijiste en Canelones? En Canelones tenemos 5.000 kilómetros de caminería rural. Quizás sea la intendencia que tenga más caminería rural. Y estamos sí, claro. Bastante, si no somos los primeros, estamos ahí. Y fundamentalmente tenemos esa... Y eso sale con los recursos del que paga el contribuyente. El mantenimiento. Y hay un aporte importante ¿Pepe? que es los programas que antes administraba y gestionaba el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y pasaron a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el marco del programa de caminería rural, que son los financiamientos, son recursos que financian, no todo, pero aportan al trabajo de mantenimiento que hace la Intendencia de Canelones, ¿verdad? ¿Qué fiscalización hay para las empresas contratadas que están haciendo algunas obras? Por ejemplo, no solo en el periodo de tiempo, que me imagino van a estar en los contratos, sino en el material que usan. Sí. ¿Hay? Sí, nosotros, cada una de las obras que se realizan tienen un supervisor de obra, que es un ingeniero o un arquitecto, y un sobrestante. ¿Hay algunas quejas acá en Calpino? Podemos tener dificultades, sí. Eso no significa, tener los recursos asignados no significa que estemos exentos de tener dificultades, que a veces las dificultades pueden ser por un problema de ejecución o por un problema de calidad del material o por, a veces, problemas que surgen desde la base, digamos, ¿verdad?, del suelo donde se está trabajando. Ahora, también se establecen garantías concretas y ejecutables para esas reparaciones, ¿no es cierto? Ajá. Ya nos lo preguntaban hace un tiempo atrás en una entrevista, surgen baches, se gasta 2 veces. No. Frente a problemas de ejecución hay garantías que se mantienen durante a veces 1 año, a veces 2 años, que se van, incluso no quiere decir que frente a una recepción provisoria de una obra automáticamente al año o a los 2 años, depende de lo que haya establecido el pliego, se tenga que dar la recepción definitiva. Puede suceder que en ese lapso surja un inconveniente y la empresa tiene que hacerse cargo y tiene que repararlo, y el plazo nuevamente empieza a regir, ¿verdad? Y eso son garantías que se ejecutan y se cumplen. No
estamos hablando de que la administración invierta en eso cuando efectivamente contrató a una empresa para realizar ese trabajo. Hay controles. Lo que no significa que no haya errores y que no haya dificultades. Sobre eso tenemos que actuar. Y que la población a veces también reclame, demande o alerte, también es importante, ¿verdad? A través de obras salen algunas o vienen a ti pedidos de, por ejemplo, de lomadas para disminución. Yo sé que lo hace Tránsito y que es quien estipula, quien lo estudia, pero eso lo llevan adelante ustedes. En la ejecución generalmente la hacen operarios de la Dirección General de Obras, pero quien define si esa vía requiere, ¿no? Exacto, una lomada, un reductor, una cebra, la señalización vertical, horizontal, eso lo define por cuestiones de seguridad y la Dirección de Tránsito e Ingeniería de Tránsito. La ejecución, una vez que se define el tipo de intervención en virtud del tipo de pavimento, lo ejecuta la Dirección de Obras. ¿Qué significan las cunetas? Así lo no, ¿cómo era que se llamaba? De perfil rural. No, de perfil rural. Porque, por ejemplo, acá nos patearon, porque algunos llevaban cordón cuneta y más allá iban. Yo sé lo que es porque me lo explicaron en su momento, pero no el público lo sabe. Y hay una informante de primera mano que eres tú. No, el tema que tenemos es que a veces pensar en intervenciones de pavimentos con cordón cuneta cuando no tenemos saneamiento genera otras dificultades adicionales para la vida útil de ese pavimento. Perfil rural significa es la cuneta de pasto. Cuneta pasto que es abierta. Exactamente, que es abierta y que es bien mantenida. Estamos hablando de zonas del propio departamento que tienen esta solución, le dan ese aire a Ciudad Jardín, a Barrio Jardín, ¿verdad? Que lo tenemos en muchísimos lugares de este departamento y del país. Y esa es una opción que muchas veces se toma. A veces tenemos otras dificultades, hay servicios que están muy cercanos a la cuneta, entonces pensar en un cordón cuneta tampoco es tan sencillo de ejecutar. ¿Cómo es el tema ahora en algunas calles que se están colocando, no solo aquí en Las Piedras, en otros lugares del departamento que he visto, que colocan el cordón cuneta y se ha achicado un poquitito la calle? ¿De quién es responsabilidad del cordón cuneta para la casa? Eso que queda ahí. Pasa que las veredas. Esa vereda ancha ahora. Sí, las veredas son fajas de uso público, digamos, ¿verdad? Pero el mantenimiento, ¿no? Si uno tuviera veredas, tiene que mantenerlas y cuidarlas, efectivamente, ¿no? ¿Y hay una política homogénea para que en un barrio X, el que fuere, hoy o mañana, a algún vecino se le antoja hacer, yo quiero hacer una cuneta en mi casa porque pasó y lo quiero hacer? ¿Hay una planificación de qué tipo de vereda, debí decir? Sí, más que la vereda. ¿O la hago como yo quiero? Más que la vereda, si realiza la cuneta, lo que es importantísimo es tener claro hacia dónde va a canalizar esa agua, ¿verdad? Porque si no tiene un trazado hacia dónde va a desagotar, se pueden estar ocasionando problemas más abajo a otros vecinos, ¿verdad? Entonces, acá lo que nosotros planteamos, y mire qué pasa, vecinos que efectivamente pueden, no tanto hacer la cuneta, no es tanto lo que pasa, pero sí quieren hacer la entrada o mejorar la entrada y aportan los caños para la entrada vehicular o peatonal. Eso es lo que siempre recomendamos, es en la Dirección General de Obras, cada una de las unidades ejecutoras puede asesorarle en los niveles correctos para el caudal que tiene, para tener garantía de que efectivamente está correctamente colocado, y se lo puede colocar. Por supuesto que no. Vas a hablar del municipio de turno. Exactamente. Ahí está. Pero el resto de que yo decía, se achicó un poquitito la calle y la gente también camina por la vereda, ¿verdad? Estamos pidiendo, porque no había nada, había tierra y no me quiero olvidar de eso. Había tierra y no pozo. Y andaban los sapos bollando. Sí, claro. Ahora tengo una vereda, estoy mirando para el futuro. Sí. Tengo una vereda más ancha. ¿Esa vereda hay algún proyecto para hacerla homogénea? Bueno, ¿esa vereda? Es que vereda, ¿no? Sí, pero la vereda está alineada al ancho de la calle. Sí, entonces, de aquí para mi casa. Exacto. Ya, de la veredita acá, que el cordón ese que me hicieron para adentro, porque en realidad hay lugares como Blandengue, estoy hablando de gente que vos conocés, estoy hablando para la gente de Las Piedras ahora, pero donde hicieron una senda, o mismo en el barrio Belisco, Canal de Artigas, pero en los otros lugares donde no tenés senda, la gente camina hacia abajo. Al país no le va tan mal porque a veces tenemos más vehículos circulando, entonces hay que prever para futuro, y esto me lo han preguntado varios. Yorka, yo quiero hacer mi vereda, ¿hago cualquiera? Claro, pero el tema es ese, ¿no? Las sendas peatonales, veredas hay.
Sí, la vereda está. Lo que no significa que la gente utilice las veredas para caminar, ¿no? Hay una cuestión hasta cultural, a veces tenemos veredas, incluso tenemos que tener veredas de 4 metros, igual vamos por la calle. Exacto. Eso pero no hay vereda homogénea tampoco. Eso es cultural, sí, ni tampoco todas mantenidas de la misma forma. Exacto. Entonces, genera ese... Lo cierto es que la senda peatonal obviamente garantiza una mayor seguridad para el peatón, sobre todo para la gurizada. Hay varios proyectos y hay en muchos lugares que la Intendencia, en el marco de la ejecución de obras, ha hecho y ha cumplido con la ejecución de esta senda peatonal. No hay recursos para cubrir la totalidad en kilómetros, que no significaría eso. Puede ser una iniciativa, puede ser. Lo que yo digo es para tener claro el tipo de espesor, sobre dónde apoyarla y en dónde, porque hay servicios debajo, es bueno primero tener un acercamiento con el municipio, ¿verdad? Preguntarle al municipio. Exacto. Que siempre le van a mandar un técnico gratis. Exacto. A que lo asesore. Te tenés que ir para Salinas, ¿no? Nos suspendimos porque... ¡Opa! Muy bien, muy bien. Pero el miércoles estoy con los vecinos entonces, de Salinas, de Ruta 87. Ahí sigamos un poquitito más entonces. Yo estaba mirando el reloj de reojo. No, les avisé que tenía este compromiso, que ya había tenido que postergarlo la semana pasada, que me supieran disculpar, porque si no iba a llegar 7:30, allí ya estaba ocupado el salón comunitario que tiene el municipio, así que aceptaron trasladarlo para el miércoles. Digo, para ¿qué plata invierte la comuna departamental? Invirtió y tiene previsto invertir en este quinquenio en obras macro, general, sí. Desde los 3.000, 5.000, no sé, yo me mareé con tantos kilómetros. Sí. Ahí hay una proyección bien importante desde el punto de vista presupuestal, que tiene relación directa con la respuesta que tuvo y la aceptación que tuvo el fideicomiso, ¿verdad? Que eso me parece que habla, y no hay que perderlo de vista, habla de una confianza y una credibilidad muy fuerte en la administración del gobierno de Canelones, ¿no es cierto? En ese marco, la Dirección General de Obras tiene, estamos hablando que vamos a estar en el entorno de los... No me corte, por favor. 55 millones de dólares de inversión en obras que hacen fundamentalmente a cambios de estándares y proyectos de consolidación de barrios, y estamos hablando en el entorno de los 25 millones de dólares solamente para conectoras. Cuando hablamos de conectoras hablamos de caminos que o conectan rutas nacionales, ¿verdad? O mejoran, digamos, el tránsito pesado por algunos municipios. Le voy a poner 2 ejemplos: el bypass en Sauce o el bypass en Tala, entre las 7 y las 12, ¿verdad?, para garantizar y mejorar las condiciones de la circulación en esas ciudades. Seguridad peatonal, la senda peatonal sobre la calle Hugo Méndez en Toledo, Camino Ventura en Barros Blancos, la avenida Roosevelt en Pando, Puey, la avenida Artigas y Municipio, que va a abarcar los municipios de La Paz, Las Piedras, Progreso y 18 de Mayo, son obras que están también en el marco de este financiamiento. ¿Cuántos que dijimos aproximadamente? Y en esas solamente 2 líneas de trabajo estamos hablando en los 70 a 75 millones de dólares. ¿Sabes por qué digo la cifra? Porque si no la gente piensa que esto de algún lado sale la plata. Por supuesto. De algún lado sale la plata. ¿Televidente? No, estaba diciendo que mi hija, yo tengo una hija que vive ahí en República Argentina, en Míguez. Y cuando sale con el changuito, con el nene, no se puede ir por la vereda, tiene que ir por la calle. ¿No? Es intransitable la vereda. Y en la calle, viste, República Argentina es un tránsito muy peligroso, viste. República Argentina, entre el mástil y Blandengue, es una cosa impresionante, ¿no? El tránsito que hay. Entonces por la vereda esa no puede andar. Tiene que agarrar la otra calle, no sé cómo se llama la otra calle, al costado. Aparte de la vereda, la bajada que tiene, es un desastre. Si se puede solucionar parte, porque la gente en el futuro, pues yo sé que la Intendencia tiene muchos problemas y se están arreglando y tiene buena voluntad, ¿no? Pero hay cositas a veces en la vereda. Vos fijate, Sorca, pasar por República Argentina, intransitable por la vereda, no se puede andar. Las madres con los niños tienen que ir por la calle, porque en la vereda no se puede andar. Eso es el problema que hay, ¿ves? Si lo pueden solucionar, yo sé que hay un montón de problemas en Canelones, y yo sé que la Intendencia tiene buena voluntad y están las cosas haciéndolas bien, y felicito a la señora por todos esos problemas, lo está aclarando perfectamente bien, un lujo, y lo dice Andare, no lo dice otros canales. Un abrazo, Yorca.
Hasta luego, papá Borda. Estos son los que me espallan, yo me estimulan. Yo tomé nota de específicamente la calle. Bueno, vamos a ver si es posible pensar ahí. Hablábamos de una inversión que sale de fideicomiso y recursos presupuestales. Y recursos presupuestales que tiene la propia comuna. ¿Da ese dinero como para llevar adelante ese proyecto, finalizarlo? Bueno, los proyectos... Digo, una cosa es decir... Lo que pasa es que los proyectos no surgen porque el intendente Orsi, al asumir, entendió que era lo que había que hacer. Son un proceso de acumulación. Y en ese proceso de acumulación uno tiene que tomar en cuenta lo que fue la elaboración del Plan Estratégico Canario. Estamos casi que en la tercera generación de ese Plan Estratégico Canario. Viene siendo secretario general 2 veces consecutivo de la comuna, hoy intendente. Exactamente. Tiene que ver ese Plan Estratégico Canario con un avance sustantivo del departamento en términos de ordenamiento territorial a partir de la ley, ¿verdad? Buena parte de los municipios y algunas de las regiones tienen las directrices y tienen planes de ordenamiento local, que esto permitió avanzar en la jerarquización vial. Y esta jerarquización vial es la que establece cuáles son los caminos principales, cuáles son las vías conectoras, cuáles son las vías principales, cuáles son las intermedias, ¿no es cierto? Sí. Y en ese marco es donde este plan de obras lo toma como paraguas para avanzar en la definición en el marco de acuerdo con los municipios. Entonces, ¿eso qué hace? Que la proyección de estas obras viniera de ese proceso de acumulación que marca el intendente Orsi y que su presupuestación está en el marco de lo que efectivamente de los recursos que se han asignado. Puede suceder que eventualmente no dé para la totalidad, eso puede suceder. El punto es que efectivamente tiene que estar dialogado, acordado e informado con los consejos municipales. ¿Cómo es tu relación con los consejos? ¿Te han llamado? ¿Has ido a algunos consejos municipales? ¿Has participado? Yo he participado en los consejos municipales, participo además de los comités de gestión, que es una forma de organización para esta complejidad del departamento, ¿no? Donde ponemos esas zonas que se hacen. Exactamente, el conjunto de las direcciones, el conjunto de las microrregiones, el conjunto de las microrregiones, que son 8. Exacto. El conjunto de las microrregiones con las direcciones que desde el punto de vista territorial tienen una incidencia directa, ¿no?, en la cotidianidad del desarrollo de esos municipios, y hacemos una puesta al día de la agenda y acuerdo de nuevos temas. En ese marco hemos estado en casi todos, he estado en todos los municipios. Eso es importante, estuviste en todo. Sí, los recorro. Claro, hay veces que el día no da para ir a todos en forma sistemática en una semana. Pero hay teléfono abierto de cara a los municipios. Permanente, que la tarea nuestra tiene que ver con eso, fundamentalmente. Nosotros tenemos las unidades ejecutoras de obra, están descentralizadas, están en cada uno. Cuando hablamos de ejecutores de obra estamos hablando del Corralón. El Corralón. Acá lo conocemos por el Corralón, barrio Gerten, vecino de Paparambordo. Exactamente. Esta unidad ejecutora, ahí está la parte de vialidad, la parte de alumbrado y drenaje, con toda la maquinaria, con los insumos, con los técnicos, y trabajan en toda la región. Estamos hablando particularmente la unidad ejecutora 1, o Corralón, abarca La Paz, Las Piedras y 18 de Mayo. La unidad ejecutora... ¿Llega Progreso? No, Progreso está dentro de la unidad ejecutora 4, que es Canelones, Santa Lucía, Cerrillos, Agua Corrientes, ¿verdad? Y Progreso. Y cada una de estas unidades ejecutoras están descentralizadas, con su parque de maquinarias, el staff de funcionarios, capataces, maquinistas, que no es suficiente y que por eso también estamos incorporando, haciendo los acuerdos para incorporar más personal, ¿no? Mediante llamados. ¿Así? Sí, ¿Cómo está el tema de la hidrografía en cuanto a esa caminería rural? Que me imagino que yo estuve con Marrero en algunas inauguraciones, algunos puentes de eso, que uno no lo ve, nada más que los conocen los vecinos, pero que son muy importantes. Sin duda. Para esa vía. ¿Cómo está esa situación? Antes del puente, la hidrografía. Es que los temas hidráulicos son fundamentales. En la caminería rural, cuando estamos hablando de cursos de agua más importantes, cañadas o arroyos, como en la planta urbana, ¿verdad? O en los sistemas de microdrenaje, que son las cunetas, o los canales vitales para el pavimento y para la vida de la gente, para que no se generen problemas. Ahí tenemos, en principio, la conformación de una unidad de mantenimiento de micro y macrodrenajes a partir de este plan quinquenal.
que además va a estar dotada no solamente de los ingenieros hidráulicos y de personal, sino también de maquinaria. Por eso yo te decía, esta maquinaria que se ha adquirido, solamente de las 6 retros sobre banda, hay 3 que van a ir para esta unidad de mantenimiento, retros combinadas, que además van a trabajar en conjunto con cada unidad ejecutora, de modo de reforzar el trabajo, pero exclusivamente direccionada a tareas de mantenimiento de los cursos de agua y de los puntos críticos. Tarea que ya nos prueba que es anticiparnos a los problemas. Lo hicimos en mayo, junio, julio de este año. Ajá. Con una máquina de sobrebanda, porque para algunos lugares es la única maquinaria que puede entrar. La oruga. Exacto, la oruga. De limpieza de cañadas, de cursos de agua, que permitió que los eventos climáticos del 24 de agosto... Acá muy cerca, la Piedra estaba bastante limpio entre las dos intendencias. Exactamente. Y la cañada Campistegui, 19 de abril que se limpiaron, ¿verdad? Una parte del Colorado, Burro Muerto en Panda. Había una señora que llamaba a la dirección casi que una vez por semana, 2, realmente muy preocupada en marzo, abril, porque sabía que tenía que realmente había un problema bien importante de limpieza y de obstrucción en Burro Muerto, y que todos esos vecinos iban a ver afectados. Bueno, ese trabajo se hizo a principios, mediados de junio. Impidió y realmente mejoró muchísimo la situación, pero esto es un trabajo que tiene que ser sistemático. Acá hicimos limpiezas de boca de tormenta, del colector de San Ramón, con un desobstructor que sacó residuos, yo te diría, no tradicionales, que generan problemas importantes. Si no tenemos un sistema de drenaje bien mantenido, vamos a tener problemas. Por eso esta unidad va a responder a esa situación. Una situación de drenaje, me imagino que debe ser muy trabajada, si está medio tapado, palanquelo, medio trabajada con gestión ambiental, porque hay muchos esos residuos que tira la gente, que hay que operar en la cabeza de la gente para que los tire, para que los lleven donde tiene que ir, porque en realidad es una carecita de toquetearse la cola, porque es como la víbora, no se da cuenta pero se come la cola. Sí. Porque en realidad, si yo no cuido gestión ambiental, la plata no me va a dar, voy a ir limpiando cunetas. A veces puede ser por el arrastre de balastro, pero muchas veces los alrededores de las ciudades es el arrastre. Puede pasar que sea el arrastre de material, puede pasar también a veces resto de poda, puede pasar también a veces residuos no tradicionales, que más allá de que haya un servicio, no tiene la regularidad que pasa el día que yo lo necesito, tiene una frecuencia, y si yo en vez de esperar saco el residuo, aunque no lo tire, puede terminar en una cuneta, puede terminar en un canal, puede terminar en un curso de agua importante y genera problemas. Lo cierto es que esta unidad va a estar para responder a eso. Ahora, claro, hay una tarea de educación ambiental, coordinamos, por eso nos complementamos mucho con gestión ambiental, con gestión territorial, con la Secretaría de Planificación, con Tránsito, para que efectivamente este trabajo ocupe todos los frentes, ¿verdad? El comunicacional, fundamentalmente, y el operativo en la realización de los trabajos mismos. Tendremos dentro de esa maquinaria que viene y todo lo demás, papá, ahora que está para entrar, ¿se va a poder operar con alguna unidad de bacheo, por lo menos para cada una de esas 8 regiones? Unidad de bacheo de camioncito con un poco de bitumen o por supuesto, un poco barato. Sí. Pero esas cosas que a veces no hay que esperar que venga la directora de obra o que venga ahora, sino a veces con el propio municipio. Tipo como hay ahora una barquilla de poda y ese tipo de cosas. Sí. ¿Se podrá contar con eso? Sí. De hecho, ya tenemos en La Paz y en Las Piedras, particularmente entre junio y septiembre, y todavía tenemos algunos trabajos pendientes, por supuesto, llevamos invertidos unos 11 millones de pesos en bacheo. Pero además tenemos las empresas ya contratadas. Estamos entre la semana que viene y la otra, la firma de los contratos respectivos con empresas que van a asumir el bacheo en carpeta, bacheo superficial, bacheo con base, ¿verdad? Dependiendo de la característica del pavimento. Por lo menos el más elemental. En todos los municipios. Lo que sí obviamente sucede es que vamos a ir estableciendo un orden de prioridades y de ejecución, ¿no es cierto? A través de los municipios con dirección. A través de los municipios, donde ya yo te diría que con casi todos, nos quedan algunos, nos queda fundamentalmente Santa Lucía por definir, que estamos haciendo trabajo para administración, ahora después te cuento, pero vamos a ir metrando y marcando para que las empresas empiecen a trabajar en eso. No obstante eso, también hay trabajos de bacheo que se hacen por administración.
¿verdad? Eso implica las propias equipos de operarios y de maquinistas y de técnicos de la Dirección General de Obras que están haciendo tratamientos, algunos trabajos de bacheo y algunos trabajos viales de mayor porte. En Canelones y en Santa Lucía, que no son bacheos comunes, estamos hablando de sustitución total del pavimento. En Santa Lucía estamos haciendo en este momento 2 cuadras de hormigón, vamos a hacer un bacheo en hormigón de unos 400 metros en Santa Lucía, estamos haciendo también en Cerrillos un tratamiento bituminoso doble consellado, y en la incorporación de esta maquinaria y la incorporación de operarios nos va a permitir también tener estas cuadrillas, digamos, específicamente destinadas a ese fin, ¿no? ¿Tenemos alguna cantera propia de la comuna o no? ¿Compramos? No, compramos. Eso se licita, ¿verdad? Se licita. El tema de tener una cantera propia, que es algo que está sobre la mesa, hay que analizarlo y hay que hacer estudios económicos serios e importantes para ver si es una opción posible. Hoy por hoy estamos licitando. Bien. Por último, de mi parte, si te queda algo por agregar, pero en la parte de, digamos, en general de obra, de todo eso que tenés de miles de kilómetros, ¿cuál es la prioridad, digamos, donde estamos más atrasados? La Intendencia dice, quisiéramos adelantar acá, para que la gente, a ver lo que trato de hacerte con la pregunta, que no es solamente lo más importante lo mío, no es solamente lo más importante Carpino, el Obelisco o la ciudad de 18 de Mayo, que también hay otros lugares que son importantes y que tienen retrasos. Cuando a veces la gente me llama y dice, Yorca, la luz no la van a poner más, pero está dentro de un plan. Entonces, ¿dónde tenemos un poco la pata de atraso, si es que lo hay, que habría que acelerar un proceso? Sí, yo creo que, claro. Acá hemos tenido, mirá que mañana me ven en la feria, no me pateé, ¿no? Pero acá hemos tenido avance en las luces, avance en el bitumen, ahora los municipios están haciendo unas garitas nuevas, o sea, han habido una serie de avances importantes. El bacheo también, yo me entero ahora, para saber y difundirlo de que existe, o sea que tenemos unos avances. Por otros lugares, hablábamos con otros municipios, también han habido avances. ¿Cuáles son los que decís vos? Este sería el que hay que darle un pantallazo más rápido. Sí, yo lo que pasa es que me parece que medirlo desde el término de atraso es desde qué punto partimos, ¿verdad? ¿Cuál fue la línea de base? Yo creo que se viene en un proceso incremental de mejora. Emparejo todo. Yo creo, pero que uno recorre, ¿no? Y te lo dicen, la caminería rural se nota un cambio sustantivo. La resolución de drenajes, hay un cambio sustantivo. En el aumento de pavimento firme en las plantas urbanas hay un cambio sustantivo. Falta, sin duda. Pero no es que sea atraso. Creo que va acorde a los planes que tenía. Y a los recursos con que tenemos que administrar y gestionar esta situación. En donde además estamos hablando de que son obras costosas, muy costosas, ¿no es cierto? Pero me parece que se va en un proceso realmente de eficiencia y de buena administración, porque estamos adelantándonos y pensando el territorio, y no lo estamos pensando desde la centralidad, se está pensando desde cada uno de los municipios, donde las prioridades se tienen que definir en conjunto, y no significa que todos queden contentos, seguramente no, pero de eso se trata también, de priorizar. Si hubiera posibilidad de hacer todo ya, sería fantástico. No las tiene nadie en ningún lugar del mundo. Lo que estamos haciendo es ordenar, priorizar y planificar, pero lo hacemos desde la lógica de dialogar con los municipios. No hay atraso de obra con empresas. Digo. A ver, si tú me decís una obra que tenía una proyección que tenía que terminar de 12 meses, 14... sí hay dificultades. Pero no significa que sean atrasos desde el punto de vista que no hubo la suficiente diligencia o cuidado o administración. Surgen problemas que tienen que ver con las complejidades de las obras y que no necesariamente son imprevistos. ¿Se entiende? A ver, si te llueve en 225 milímetros... y te destrozó de repente la obra. No es posible, ¿verdad? Ahí, y hay que esperar 3-4 días para poder entrar. Primero hay que sacar el agua, porque si estabas terminando el firme para ir a imprimar y después poner el asfalto, y hay que esperar, hay que secar, hay que esperar que drene. Entonces, eso son complejidades. Te encontrás con que hay servicios preexistentes que no están debidamente en el trazado que el plano que te entregó el organismo, y hay que esperar que venga una empresa autorizada para que lo corra, porque son cosas importantes y muy serias, y sí, lleva esas dificultades, que no quita, no solamente que nos preocupemos, sino que nos ocupemos de resolverla,
Y hay soluciones que, sin ser las soluciones definitivas, también las estamos instrumentando para darle mejores condiciones de vida a la gente. Las obras no tienen sentido si no son para la realización de la vida de la gente. Y si además tienen que tener una perspectiva y una mirada de equidad. Eso es lo que tenemos que hacer. No es donde hay mayores recaudaciones, como tú decías, es donde las obras se necesitan porque tienen que ver con un proceso de acumulación para la transformación de todo. Y eso es algo mucho más democrático. Y eso es algo mucho más democrático y es lo que tenemos que hacer. Y es lo que tenemos que hacer, explicar y hablar con la gente y explicarle a los municipios, a los concejales, a los alcaldes y alcaldesas y también a cada una de las organizaciones y de los vecinos de a pie. Algunos entienden y otros se podrán enojar, pero no tenemos otra forma de hacer las cosas. Que se enoje no quiere decir que no entienda. Por supuesto, pero las obras se pueden hacer de cualquier signo de la administración. El punto es, las queremos hacer marcando la diferencia desde el punto de vista de la transparencia, de la construcción colectiva, del establecimiento de prioridades que tienen que ver con un departamento cada vez más democrático y más equitativo. Ahí vamos, para eso sirven las obras, no es para los vehículos, es para la gente. Lucía Echeverri, muchísimas gracias por haber venido de eso, media enferma, dejaste una reunión por atrás, media clueca digo en cuanto a la gripe y los plátanos. Sí, la primavera. Pero no, insisto, esta reunión fue acordada con los vecinos de cambiarla porque tenía este compromiso que ya lo habíamos postergado la semana pasada y lo entendieron y lo tenemos el miércoles. Porque también suele pasar que levantan el tubo al revés y dicen, mirá, no podemos ir de vuelta, lo podemos agendar para otro día. Y esta vuelta yo realzo la importancia que vos le diste al programa para difundir lo que se está haciendo. Y eso es un agradecimiento a ti, a los vecinos que se van a hacer la aguante, que si mañana se lo puede decir, algunos conocidos que tendremos por ahí, se lo diremos. Las gracias por venir. Por nosotros es muy importante que la gente, los pedrenses, pero también los paseños, ¿verdad? Acá salimos para todo el departamento casi. Y todos los municipios del departamento sepan lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. De puertas abiertas estamos acá, o sea que vení cuando quieras. Muchísimas gracias. Nos llamás, Néstor, tenemos esto que difundir. Y nos sentamos y seguimos conversando. Bueno, un gusto venir. Una dirección que es clave, como lo es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a nivel de país. Sí. Porque cuando sí, todas las direcciones son muy importantes. Son todas las direcciones muy importantes. Si yo te hablo de salud, me vas a decir de salud. Si yo te hablo de gestión ambiental, gestión ambiental. Te hablo del Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda. Pero hay algo que hace mover al país, que son las obras. Porque por ahí, bueno, sí, por supuesto que la obra, voy a hacer lo que vos dijiste, en base a la gente que se hace las obras, para la gente, pero lo que más reclama cualquier individuo es la movilidad. Por supuesto. Para que llegue a la policlínica, llegue la ambulancia, para que pueda entrar acá el patrullero, para la movilidad. Exacto. Y en el caso de obras, y en el caso de Canelones, es clave. Así que depende de vos y de tu equipo y de toda la comuna, que le vaya bien al gobierno, que le vaya bien al frente, que le vaya bien a la sociedad. Que le vaya bien a la gente. Si le va bien, le va bien a la gente. Vamos a dejar la vida en eso. Ese es el plan. Muchísimas gracias por venir. Un gusto. Amigos.